Ya estuvimos aquí hace un año y hace un año, más o menos, pues nos dedicamos a explicar todas las partes del pareo magnético y otras muchas cositas. Entonces empezábamos con una diapositiva de Renatus Cartesius de Descartes, en donde Descartes nos saca un poquito del oscurantismo de la Edad Media y nos introduce en el siglo de la Ilustración con esa frase que decía, con ese discurso del método, que es un libro que publica, y había una frase en él que a mí me gusta mucho, que es esta que dice que para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas al menos una vez en la vida y empezar desde abajo. En la charla de hoy vamos a dar un paso adelante y nos vamos a ir al romanticismo, que es esa corriente que vuelve a darle importancia a los sentimientos y a la individualidad en contra de un poquito pues, la rigidez de la lógica y de la razón. Y he traído a dos representantes de la escuela del romanticismo muy diferentes. Uno es Joseph Joubert, que era un profesor de literatura en un instituto de París, escribía cuando terminaba sus clases y durante la vida no publicó nada. Hasta después de muerto no se publican todos sus pensamientos. Y entonces se descubre que era una persona pues, que tuvo una gran influencia en los años posteriores y además muy válida. Una de las frases que nos decía nada hace a los espíritus tan imprudentes y tan vanos como la ignorancia del tiempo pasado y el desprecio de los libros antiguos. Y yo creo que para la primera parte de la charla que vamos a dar y que vais a ver ahora, creo que es una frase que nos viene muy bien. El otro era Goethe. Johann Wolfgang von Goethe. Este es completamente diferente. Este era hijo de un consejero real, fue un superdotado desde pequeño, trató casi todas las ciencias y muchas artes, y la verdad es que tuvo una fama enorme durante toda su vida. Y en la segunda parte de la charla sí me gustaría aplicar una frase de él, que me gusta mucho, que dice, no existe un arte nacional ni una ciencia nacional. El arte y la ciencia, como todos los sublimes bienes del espíritu, pertenecen al mundo entero y solo pueden prosperar con el libre influjo mutuo de todos los contemporáneos, respetando siempre todo aquello que el pasado nos legó. Bueno, en esta charla, como os comentaba más o menos antes, vamos a tener dos partes muy claras. Una, en que vamos a intentar explicar qué es y cómo se produce la enfermedad, es decir, qué es lo que tenemos que tratar y en qué consiste. Y en una segunda parte en que intentaremos explicar cómo se descubre el pareo magnético y después cómo actúa el pareo magnético, para comprender un poquitín cómo puede tratar muchas de las enfermedades que nos afectan. Pero si no entendemos un poquito cómo se producen las enfermedades y en qué consisten, difícilmente vamos a entender la aplicación que tiene el pareo magnético, según nosotros. Me vais a perdonar que haga una pequeña introducción en qué ha sido la enfermedad. La enfermedad ha acompañado al hombre desde el principio de los tiempos. Y desde el principio de los tiempos se ha preocupado un poquito por cómo se producía y qué podía hacer para remediarla. Al principio la enfermedad, de luego, era algo mágico, era un castigo divino, eran gente muy poderosa, o estaba el mal del ojo, o estaba el susto, pero sobre todo se atribuía a posesiones y a, bueno, pues que los dioses se enojaban con nosotros porque le habíamos faltado y nos mandaban esto. De una manera u otra siempre eran entes muy poderosos, era el brujo, era el rey, era esta divinidad, era esto otro, los que nos mandaban estas enfermedades que nos afligían. Era algo sobrenatural, pero sobre todo muy poderoso. Y había una medicina en los pueblos primitivos que estaba basado en lo mismo, en esas creencias mágico-religiosas, y hacía falta bueno, pues ver cuál era el dios enojado, qué es lo que se había hecho y qué penitencia había que hacer para que este dios a uno le perdonara, aparte de un montón de ritos también mágicos, aparte de muchas plantas y muchas otras cosas que utilizaban. Pero bueno, esto es algo común a todos los pueblos, tanto aquí como en otras partes del mundo, tanto en Europa como en otras partes del mundo, el que la enfermedad se le atribuía a influjos del más allá. Y esto es así hasta el año 400 más o menos antes de Cristo, en donde aparece Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos era hijo de médico, abuelo de médico, y la verdad es que creó una escuela, la escuela hipocrática. Entonces, en aquella época en Grecia había dos escuelas, la escuela del Nido y la escuela de Cos,
La escuela de Nido se encargaba más del tema del diagnóstico de las enfermedades, mientras que la escuela de Kos se trataba más del tratamiento y del pronóstico de las enfermedades. La verdad es que tuvo muchos mejores resultados, ahora veremos qué tipo de medicina hacía, y es la que perduró, la que se apoderó un poquito de esto, y realmente se le considera a Hipócrates el padre de la medicina y sobre todo el padre de la medicina científica, porque, en fin, era muy crítico en todas las observaciones que hacía. De joven viajó, él ya digo que venía de una familia de médicos, de joven viajó bastante por otros países que había al lado y entonces empezó a ver cómo ciertos hábitos, costumbres, alimentos favorecían un tipo de enfermedad u otro tipo de enfermedad. Y es el primero que además separa la medicina de la religión. Nos dice que las enfermedades no tienen una causa mística, sino que son hábitos, son nosas que nos atacan y sobre todo que alteran la composición interna de nuestro cuerpo. Él dice que estamos compuestos por 4 humores, la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre, y que es la disarmonía, y esto es importante, de estos 4 humores, de esta composición interna la que de alguna manera nos produce la enfermedad y nos produce todos los signos y todos los síntomas. Tuvo 2 hijos médicos y tuvo una hija que se casó y su nuero también fue médico y que se encargaron de perdurar o de que la escuela hipocrática fuera a más, sobre todo Publio, que era su nuero, el que más insistió un poquito en esto. Nos dejó reflexiones maravillosas, es decir, nos decía, entre otras cosas, por ejemplo, que si no puedes curar, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. El primum non nocere, pero es algo que se nos ha olvidado actualmente, se nos ha olvidado completamente, qué importante era. Asoció muchas enfermedades a hábitos alimenticios, a costumbres y a formas de vida. Y otra de las frases que nos dejó maravillosa es esa que dice que la comida sea tu alimento y el alimento tu mejor medicina. La medicina de Hipócrates era una preciosidad, era una medicina un poco pasiva. Ellos consideraban que el médico, o sea, que el cuerpo tenía intrínsecamente los factores por los cuales podía curarse, igual que se curaba una herida por fuera, pues igual pasaba con muchas enfermedades. Y entonces era una medicina que se limitaba a tener al paciente bien abrigado, limpio, bien cuidado. Realmente, pues la bebida hipocrática era vino caliente y miel, con lo cual le daban al paciente energía y además le daban algo que lo dejaba un poquito con una vasodilatación general, con un sopor que le hacía entrar en estadio parasimpático, que ya veremos que es un poquito, todas las enfermedades se curan en ese estadio. Aparte de eso, utilizaba unas 250 derivados de plantas y unos 120 derivados de minerales, para ungüentos, emplastos, bebidas, etcétera, etcétera. Pero hoy día se envidia, yo envidio esta medicina. La medicina hipocrática es considerada pasiva. El enfoque terapéutico se basaba en el poder curativo de la naturaleza. El cuerpo contiene de forma natural el poder intrínseco de sanarse y cuidarse. La terapia hipocrática se concentraba simplemente en facilitar este proceso natural. Y qué envidia con respecto a ahora, que en cuanto llegas con urgencia y consigues que a las 15 o 20 horas te vea alguien, le falta tiempo a meterte tubo por todos lados y al final da yo no sé qué aparecer por cualquiera de estos centros, porque uno se teme lo peor. Y sin embargo, esta medicina que se preocupaba nada más que el paciente estuviera bien abrigado, bien alimentado, bien limpio, bien cuidado, bueno, la verdad es que un poquito de envidia sí. El problema es que esta teoría hipocrática no dura toda la Edad Media, es decir, es seguida por Galeno en Roma y después durante toda la Edad Media se sigue considerando que las enfermedades vienen por disarmonías del cuerpo que se producen dentro del cuerpo. Y hay noxas externas de hábitos, de alimentación, de lo que tú quieras, que facilitan esas alteraciones internas, pero son las alteraciones internas las que producen los signos y los síntomas de la enfermedad. De hecho, pues cuando España descubre el Nuevo Mundo, seguimos con la misma idea. Y es esta misma idea de los 4 humores y de las disarmonías entre los 4 humores lo que exportamos allá. Estamos hablando ya del siglo XVI y seguimos con la misma idea. Es decir, la idea de Hipócrates duró aproximadamente unos 2.200, 2.300 años. Nadie la discutió. Todos los médicos estaban de acuerdo con ello. Y sin embargo, en 1882, al mismo tiempo que Gaudí empezaba la construcción de la Sagrada Familia, Louis Pasteur ingresa en la Academia de las Ciencias de Francia por su teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Es decir, de buena primera, Louis Pasteur
que no era médico, era químico, ni biólogo, ni farmacéutico, era solamente químico, ahora hablaremos de esto, nos dicen que ya las enfermedades no vienen de dentro, que son unos bichitos muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, que entran dentro de nuestro, nos pegan dos tortas y nos dejan groggy, porque son muy fuertes, aparte de ser muy pequeñitos, son muy fuertes, que se pueden pasar de una persona a otra, y además nos dice algo muy curioso. Bueno, es que el problema de la teoría de Louis Pasteur es que es la base de toda la medicina científica actual, desde el momento en que nos identifican a la enfermedad con una causa externa que se puede identificar y combatir. Y el problema de esta teoría, ahora hablaremos más de ella, vamos a esperar lo que pensamos de esta teoría más adelante. La verdad es que esto había empezado unos cuantos años antes de Louis Pasteur. En 1495, Zacharias Janssen, a la edad de 7 años, descubre el microscopio. Trabajando en el taller de lentes del padre, pone 2 o 3 lentes, ve que aumenta esto y consigue algo que hacía aumentar los objetos entre 3 y 9 veces. Y el microscopio lo revolucionó todo. En los siglos XVI y XVII aparecen cada vez microscopios más desarrollados, se convierten en artículos de lujo para la alta sociedad y en un instrumento muy valioso y maravilloso para investigadores científicos. Aparece, Robert Hooke publica en el siglo XVI y XVII, aparece la micrografía, el libro que relata por primera vez a la célula y nos dice cómo es. Harvey descubre la circulación sanguínea, identifica los capilares y nos describe los capilares, y al final Leeuwenhoek descubre parásitos y bacterias y, bueno, nos aparece un mundo enorme, nuevo, que hasta entonces era desconocido. Y todo este mundo y todos estos microbios crean el caldo de cultivo para que Pasteur sacara su teoría sobre la causa de las enfermedades, la causa infecciosa de la enfermedad. Pasteur había sido un mal estudiante, muy aficionado de joven al dibujo, más que a otra cosa. Primero hace un bachiller de ciencias, de letras, lo saca mal, después hace el de ciencias. Se va a estudiar a París, tiene que volver al pueblo porque no lo consigue. La segunda vez que va, saca solamente un graduado en químicas. Pero una persona muy hábil en sus relaciones públicas. Fue el protegido de la emperatriz Eugenia de Montijo y de Napoleón III, tenía muy buenos contactos en las altas esferas y además se casa con la hija del decano de la Universidad de Estrasburgo, con lo cual estaba dando clases de química en un instituto de París y se lo llevan allá de suplente del profesor de químicas. 2 o 3 años después este hombre se jubila y él pasa a encargarse de la cátedra de química. Pero no tenía mucha idea de lo que era la biología, la medicina y otras muchas cosas. El problema es que al final de sus días, ya en el lecho de muerte, dijo una cosa muy curiosa. Dijo, Bernard lleva razón, el microbio no es nada, el agente lo es todo. Es decir, el medio lo es todo. Tiene una teoría que es la teoría del medio. Es decir, el medio que permite que ese microbio exista, ese es el importante. Cada animal necesita un medio, un hábitat. El oso polar lo mandas al Caribe y por muy bien que está te dice que no, que él quiere la nieve de allá, ¿no? El frío del Polo Norte. Y los seres animados, cuanto más pequeñitos, requieren unas condiciones más precisas. Lo que venía a decir Claude Bernard era que esas condiciones eran realmente lo importante, lo que favorecía o permitía que ese microbio se encontrara a gusto ahí. Claude Bernard fue catedrático de fisiología en la Universidad de París y miembro de la Academia de las Ciencias, mucho antes que Pasteur. De hecho, pues, se pasó toda su vida discutiendo con Pasteur en cuanto a si podía ser esto de que los microbios causaran la enfermedad o no. Él decía que no. Dijo algo muy importante. Él dijo que lo más importante, lo que he dicho antes, no son los microbios, sino el terreno que permite que estos existan. Y lo más importante del terreno, las condiciones del terreno, están definidas principalmente por el pH. Al final él termina diciendo que el pH era lo más importante, lo que determinaba la salud o no de. El científico de la época, quizás el más importante, fue Antoine Béchamp. Antoine Béchamp era profesor también en Estrasburgo, ahí dio una serie de conferencias sobre la fermentación y fue donde lo escuchó Pasteur hablar de una serie de cosas y después se montó él su carajera para explicarlas.
Antoine Béchamp era todo lo contrario que Pasteur. Es una persona que tenía muchos cargos, muchos títulos, era más, no tenía esa habilidad para las relaciones públicas que tenía Pasteur, y fue catedrático en Estrasburgo y después en Montpellier y después terminó de decano en la Universidad de Lille, pero tiene una teoría preciosa que era la teoría del pleomorfismo, y nos dice que hay unos bichitos muy pequeños, mucho más pequeños que las células, que van evolucionando y se van transformando en una cosa o en otra. Es decir, él lo que hizo fue simplemente, en todos estos microscopios que hemos estado viendo había una cosa muy interesante, y es que las muestras se veían en vivo, no fijadas, como se hacen actualmente. Actualmente se le echan colorantes, se le echan historias para fijarla, lo mata todo y entonces lo ves en el microscopio. En aquella época no, en aquella época se veían las células y los preparados en vivo. Él coge una gotita de sangre, la pone en el microscopio y se encuentra como a los 2 o 3 días empieza a romperse los hematíes y a salir unas partículas vivas mucho más pequeñas que estos hematíes, que se comían todo el campo, toda la materia orgánica que había allí, la destruía cuando iba envejeciendo, y que después ellas se iban modificando en formas más complejas, ahora las veremos, y al final también, cuando ya se había acabado todo lo que tenían que metabolizar, se destruían y volvían a formarse los pequeños partículas que él denominó microcimes. En 1866 manda un estudio muy curioso a la Academia de las Ciencias de París, en donde era el poder de la tiza en la fermentación primero butírica y después acética, es decir, cuando él ponía un vaso con agua o con almidón y echaba un trozo de tiza, que se halló que ese trozo de tiza venía de un yacimiento que tenía 11 millones de años, se encontró que a los pocos días se producía alcohol butírico y después ácido acético. Es decir, se había producido una fermentación que quería decir que ahí había organismos vivos. Y sin embargo, cuando la tiza es carbonato cálcico, cuando cogemos carbonato cálcico al 99%, prácticamente puro, de laboratorio, entonces no aparecía esta fermentación. No se producía ni el alcohol butírico ni el ácido láctico. Eso quiere decir que no existían estos organismos vivos. Bueno, la verdad es que la teoría del pleomorfismo de Antoine Béchamp era una preciosidad y después vamos a intentar explicarla y demostrarla un poquito más. En aquella época, otro monstruo de la medicina, porque todo esto que estamos hablando son padres de la medicina, era Rudolf Virchow. Rudolf Virchow era un alemán, hoy día lo consideramos el padre de la patología general. Él intervino en esta discusión y él decía que los microbios no eran la causa de la enfermedad, sino la consecuencia de la misma. Igual que los mosquitos no eran responsables del agua estancada y putrefacta, pero necesitan el agua estancada y putrefacta para vivir. Y decía que ese tejido enfermo era la consecuencia de que hubiera esos microbios, pero no eran los microbios, sino primero el tejido enfermo. Era cierto, ahora lo vamos a ver, que llevaba toda la razón del mundo. Quizás el alemán más famoso de la época era Robert Koch. En 1882 descubre el bacilo de la tuberculosis, en el 83 el del cólera, y en 1905 le dan el premio Nobel por hallar algo que es la base de toda la microbiología actual, que son los postulados de Koch. Y que ahora vamos a ver un poquito de qué van estos de los postulados de Koch. La teoría de Antoine Béchamp, que era una preciosidad y que ahora vamos a ir analizando un poquito más porque llevaba mucha razón y se ha comprobado que es cierta, está a punto de desaparecer por la hegemonía de Pasteur en toda esa época y los contactos de Pasteur. Tuvimos la suerte de que Antoine Béchamp duró mucho tiempo, y yo creo que fueron 93 o 94 años, y ya en los últimos meses de vida, ya estaba en la cama, hay un médico inglés, Leverson, que oye hablar de él y se va a su casa a que le explique un poquito cuál habían sido todos sus estudios y todos sus descubrimientos. De vuelta a Inglaterra, Leverson se lo cuenta a una escritora, Ethel Douglas Home. Ethel Douglas Home analiza todo esto, se documenta por muchos sitios de qué era y saca un libro, de Ethel Douglas Home, que se llama Las exposiciones de Pasteur, los falsos fundamentos de la medicina moderna. Ese libro es traducido al español en el 1944, por un doctor, por Alejandro Fernández, como El sueño y la mentira de Pasteur. Lo podéis encontrar en internet como El sueño y la mentira de Pasteur. El problema es que en aquella época todos los investigadores no tenían magnetófono, no tenían ordenador, no tenían disco duro, y entonces todos sus experimentos
siempre lo iban apuntando a mano, tenían una cosa que eran los libros de laboratorio, las notas de laboratorio, y todos tenían sus notas de laboratorio. Pasteur, ya al final de sus días, le pidió a su familia que todas las notas de laboratorio, más de 100 libros que tenía, con los apuntes de todos los experimentos que había hecho, no fueran enseñados a nadie, se mantuvieran ocultos durante por lo menos 100 años. Y en 1966, el nieto, Valéry Pasteur, el último descendiente varón, ya que le quedaba 2 o 3 años antes de su muerte, antes de los 100 años, a los 70 y tantos años, dona todos estos libros, todos estos apuntes de laboratorio a la Biblioteca Nacional de las Ciencias. Y hay un profesor americano de la Universidad de Princeton, Gerald Hayson, que se dedica a estudiar esos cuadernos. Y cuando lo estudia, los analiza, edita un libro que se llama La privada ciencia de Louis Pasteur por Gerald Hayson. Veremos lo que nos dice también este hombre. En 1905, Robert Koch recibe el Premio Nobel de Medicina por los postulados de Koch, que son la base de toda la microbiología moderna. Un año antes de su muerte, en 1909, la prestigiosa revista Lancet saca un editorial que dice: los postulados de Koch se cumplen raramente o nunca. Y el problema es que es cierto. El primer postulado de Koch dice que la bacteria patógena debe aislarse siempre de animales enfermos y nunca de animales sanos. Y él mismo tuvo que rectificar. El mismo Robert Koch se vio obligado a renunciar a la segunda parte del primer enunciado al comprobarse la alta incidencia de individuos portadores asintomáticos. Lo que más hay en todas las enfermedades hoy día son que se encuentra que personas sanas tienen esos mismos microbios que las personas enfermas. Ahora vamos a ver un poquito después el porqué. El segundo postulado de Koch decía que cuando un animal está enfermo, las bacterias deben aislarse en cultivo puro. No existen los cultivos puros de bacterias. Vamos a analizarlos después. El tercer postulado nos decía si la bacteria se inocula a otro individuo debe reproducirse la misma enfermedad. Rudolf Virchow comprobó que tampoco se cumplía el tercer postulado, por lo que se cambió el término la misma enfermedad por el de síntomas parecidos. Y el cuarto postulado era también que la bacteria debe aislarse nuevamente en cultivo puro, y tampoco existen los cultivos puros. Es decir, los postulados de Koch no son ciertos, pero en ellos se ha basado toda la microbiología actual. En el año 1995, la UNESCO lo declara como el año de Pasteur para conmemorar el nacimiento de este gran investigador. Y en el mismo año, el New York Times sacaba un editorial que decía las falsedades de Pasteur. Y después nos decía, en el mundo de los doctores, una revisión histórica demuestra que Pasteur fue un farsante que robó las ideas de un rival. Eso se basa en el libro este que os comentaba antes de La privada ciencia de Louis Pasteur, de Gerald Hayson, de la Universidad de Princeton. Es basado en el examen de Pasteur de los 102 cuadernos de laboratorio de Pasteur. Y ahí nos dice: tras una minuciosa lectura de las notas del químico biólogo, se puede comprobar que Pasteur había mentido con respecto a su investigación, que robó las ideas de Antoine Béchamp y que cometió varios fraudes. Pasteur no hubiera sido aprobado con los comités de ética actuales. Y en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias en Boston, Gerald Hayson nos dice: Pasteur plagió, malinterpretó, tergiversó y manipuló las ideas de su maestro Antoine Béchamp, hasta tal punto que la historia de la medicina ha ido por un camino radicalmente opuesto al que debió seguir, con gravísimas consecuencias para la salud de la gente. Los diarios de Pasteur demuestran que arregló sus experimentos para que coincidieran con las ideas que quería demostrar, ideas erróneas y fraudulentas, que a pesar de todo continúan vigentes en los libros de texto y defendidas, a lo que veo, por asesores internacionales. Esto es muy fuerte, porque realmente, si es correcta la idea de Pasteur y hay cientos de microorganismos que nos pueden hacer daño, habrá que desarrollar cientos de fármacos para luchar contra estos microorganismos, y cientos de vacunas y cientos de todo. Y es toda la base de la medicina actual. Y si las ideas de Béchamp fueran las ciertas, entonces no había que pelearse contra los microbios. Habría que restituir la homeostasis interna, el medio interno, ponerte un poquito más fuerte, ponerte bien, para que tu cuerpo pudiera superar esta enfermedad, que no dependería de estos agentes externos, de estos microbios. Es decir, la diferencia entre una cosa era muy importante, era muy fuerte.
El problema es que en los años sucesivos se van desarrollando microscopios cada vez mejores, cada vez más grandes, cada vez veían con más nitidez, y últimamente ya tenemos los microscopios de campo oscuro, que realmente pues, es lo que ya no pueden hacer callar a nadie. Es decir, en los próximos años pasaron muchas cosas. Raymond Rife, en los años 20, desarrolla un microscopio especial para ver virus, se encuentra con esas mismas partículas y les llama partículas polimórficas, que podían tener diferentes formas. Dijo que había encontrado un virus causante del cáncer, que era el Cryptococcus primordialis, y gracias a ello le quemaron el laboratorio 2 veces, le robaron otra vez y le dejaron también sin nada el material, y murió a los 83 años por una sobredosis de drogas y alcohol en un motel de por allí de California. Pero, hombre, a los 83 años ya este tema de la sobredosis uno ya, es decir, no sabemos qué pasó, pero la verdad es que tuvo una vida muy complicada. Y él las describió como partículas polimórficas. Günther Enderlin las llamó protistas en el 25. Günther Enderlin se libró porque era entomólogo, se dedicaba al estudio de los insectos, publicó más de 500 trabajos, tuvo unas hipótesis muy curiosas y muy interesantes en cuanto al cáncer. Tuvo mucha fama en su época, siguiendo las doctrinas de Antoine Béchamp sobre el polimorfismo de los microorganismos. Pero no se metieron con él por eso de que era entomólogo, que no era médico. Gaston Nessen, ya más recientemente, en el 59, se encuentran con las mismas partículas y él las denomina somátides, y con este microscopio. Hizo muchas más cosas, es decir, lo que veían todos y lo que vieron fue una serie de partículas muy pequeñitas que están alrededor de las células y que poco a poco iban construyendo seres mayores, como es esto de acá, que probablemente sea un hongo. Aquí aparece también después una bacteria. Este bichillo que hay dentro va desarrollándose, al final es muy grande, es decir, el vídeo es un poquito grande. Lo que hizo también Gaston Nessen fue... Gaston Nessen, la verdad es que da pena, porque le pasó lo mismo que a Raymond Rife, es decir, trabajaba en París, le asaltaron, lo denunciaron, tuvo que irse a Córcega, consiguió que vinieran muchos pacientes a verlo a Córcega, con lo cual volvió a levantar un poquito la historia, lo volvieron a perseguir, lo denunciaron, se tuvo que ir a Quebec, a Canadá, y allí en Quebec, en Canadá, pudo al final terminar gran parte de sus estudios. Él hizo una cosa muy bonita, él lo que hizo fue el mismo experimento de Antoine Béchamp, es decir, él cogió unas gotitas de sangre, las puso en un porta y observó qué es lo que ocurría, y vio cómo en un ciclo de 21 días estas partículas se iban transformando de somátidas a esporas, virus, después aquí vería ya bacilos, dobles bacilos, etcétera, micobacterias, iban cogiendo diferentes formas, simulando diferentes bacterias, y terminaban su vida como hongos. Se destruían cuando ya no había nada más que comerse y volvían a formarse las mismas somátidas de siempre. El problema es que esto, que es una teoría que tiene más de 100 años, pues ya es complicado, porque en los microscopios de campo oscuro ya vemos imágenes como esta. Ya es muy complicado ignorar todo esto que estamos viendo continuamente. El problema es que para Antoine Béchamp, estas partículas, los microcimes o somátides, eran las partículas vivientes más pequeñas que existían, ya no la célula. Nos siguen enseñando que son las células, la unidad fisiológica y tal, más pequeña, que tiene vida, etcétera, etcétera. Yo hay una persona que la quiero mucho, que me gusta mucho, que es Ángel Escudero. Ángel Escudero, aparte de compañero, es amigo, es una persona de Valencia, tiene ya 80 y tantos años, es una persona muy especial. Lleva más de 35 años operando absolutamente sin un gramo de anestesia química. Abre una barriga, una pierna, lo que tú quieras, y no pone nada de anestesia. Lleva 35 años sin utilizar antibióticos, porque no deprime el sistema inmunológico. Le han hecho reportaje a la BBC, Televisión Española, le han hecho reportajes por todas partes. Es una persona que pasé unos días con él allí en su casa y la verdad es que me impresionó mucho. Yo no le he visto a nadie hacer milagros mayores en muchos aspectos. Y me resulta muy curioso cuando me meto y veo que tendrá ya 86 años, 87 años, se mantiene, que es una maravilla. Y sigue el tío investigando y sigue el tío viendo cosas. Y me encuentro que también a sus 86 años se ha comprado un microscopio de campo oscuro,
Él al fin y al cabo se sorprende y lo que viene a decir es que esto se descubre desde hace, o sea, se conoce desde hace más de 120 años y sin embargo él se entera ahora del microscopio del campo oscuro y se entera de que hay muchas cosas nuevas que él no sabía que existían y que se ven. Le da el agradecimiento a toda la gente que lo ha descubierto y al fin y al cabo lo que se viene a preguntar es que cómo un descubrimiento como este puede estar 150 años sin que nadie lo divulgue antes y se sorprende por ello, como es natural. La verdad es que hoy día sabemos que, y veremos más de esto, que Bechamp, Bernard, Virchow, Enderlein, Raymond Wright, Nessen, todos sabemos que los organismos pleomórficos cambian de virus a bacterias y luego culminan su proceso como hongos. Este fenómeno ocurre en toda la naturaleza. Bechamp, Wright y Nessen pudieron ratificar que estos son virtualmente indestructibles. Las altas temperaturas no pueden destruirlo ni tampoco la radiación. Los endobiontes, microcimes, etcétera, somátidas, siempre están presentes y no pueden ser removidos de la célula. Los síntomas de una enfermedad dependen del estadio de su desarrollo. Las fases más primitivas viven en un pH fuertemente alcalino. Las fases bacterianas viven en un pH moderadamente alcalino. Las formas micóticas, los hongos, viven en un pH ácido y los virus viven en un pH fuertemente ácido. Una de las funciones de los organismos pleomórficos es ayudar a limpiar y mantener este medio interno, pero al adaptarse a estos cambios en su ambiente, eventualmente llegan a volverse patógenos. ¿Cómo podemos ignorar esto? Ya no se puede. Y ya no se puede porque ya muchísima gente tiene su microscopio de campo oscuro en su casa y está viendo esto. Es un gran investigador y además una persona que lleva muchos años trabajando en medicina. Lo que más pena me dio cuando hablé con él es que él es cirujano y me dice, llevo 40 años operando sin anestesia y no tengo a nadie que siga mi técnica. Digo, ¿a quién le interesa operar sin anestesia? ¿A quién gana más? Bueno, el problema es que le han echado la culpa a las bacterias. Y las bacterias llevan aquí, la vida tenía unos 3.500 millones de años, y las bacterias llevan en este mundo 2.000 millones de años antes de que llegara la célula eucariota. Y aparecieron hace unos 3.500 millones de años la célula procariota, y durante esos 2.000 millones de años colonizaron toda la Tierra. Dicen que el hombre se ha adaptado a vivir en todas las condiciones, hay alguien que no supera, las bacterias. Los encuentras en todas partes, en aguas sulfurosas y en los medios más inhóspitos. Dicen que conocemos algo de ella, lo único que sabemos de ella es que la vida se produce gracias a ella, que gracias a ella las plantas pueden absorber todos los nutrientes que necesitan para dar los frutos y que gracias a ella vivimos nosotros. Algunos datos pequeños sobre las bacterias, que podríamos después, lo que queráis, analizamos, porque dicen que sabemos mucho sobre ellas y no sabemos nada. Se considera que se conocen menos del 1% de las bacterias que existen en el planeta y en nuestro organismo. Solo en el tracto digestivo existen más de 10 millones de bacterias diferentes. ¿Alguien cree que un microbiólogo puede ver 10 millones de bacterias y conocerlas? Es imposible. Existe 1 millón de bacterias en cada mililitro de agua y 40 a 100 millones en cada centímetro cúbico de tierra. Su biomasa es superior a la masa vegetal de todo el planeta. Pesan más las bacterias que hay en el planeta que toda la vegetación que hay en el planeta. El Lange es el libro de microbiología que estudiamos en la universidad. Y él nos dice, se calcula que actualmente es posible identificar menos del 10% de los microorganismos patógenos que provocan enfermedades, pensando que estos organismos pudieran producir enfermedades. En cada centímetro cuadrado de nuestra piel existen unas 10.000 bacterias, pero a nivel del folículo piloso, donde nace el pelo, en la dermis, existe 1 millón de bacterias por centímetro cuadrado. En el cuerpo humano existen 100 billones de células y 1.000 billones de bacterias. Hay 10 bacterias por cada célula. Y cada una de esas bacterias crean el entorno apropiado para que la célula eucariota se desarrolle. Y podemos vivir gracias a ello. Se dice que transportamos más lo que no somos que lo que somos. Es cierto. Pero esto, fijaros qué importante, 2 cepas bacterianas se consideran que pertenecen a la misma especie cuando su ADN total se asemeja en un porcentaje mayor, del 70%. ¿Qué quiere decir que el ADN de una bacteria y otra bacteria se parezcan en un 70%?
si nosotros tenemos un 98 y pico % de nuestro ADN es igual al del simio y tenemos pequeñas diferencias con ellos? No quiere decir nada, absolutamente nada. ¿Qué se sabe de las bacterias? ¿Que son redondas? ¿Que tienen un pelo? ¿Que son alargadas? ¿Que si le echo una gotita de esto huye y si le echo una gotita de este otro medio vienen? Esto es como decir que todos los chinos son iguales, todos los negros son iguales o todo... No sabemos muy poquito de las bacterias. Por no hablar de los virus, se calcula que existen de 5 a 25 virus por cada bacteria. Los científicos estiman que existen al menos 320.000 virus por descubrir. La ONU dice que conocemos 3.000, de los otros 317.000 no sabemos nada. Hay un profesor de evolución humana de la Universidad Complutense de Madrid, Máximo Sandín, que dice una frase que me gusta mucho. Dice, la guerra permanente contra los entes biológicos que han construido, regulan y mantienen la vida en nuestro planeta es el síntoma más grave de una civilización que camina hacia su autodestrucción. Es cierto. Pasteur, químico, no médico, no biólogo, se enfrenta a todos los científicos de la época, a todos, y consigue sacar adelante la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Y consigue sacar una vacuna para el antras, en los carneros, en los que la prueba en Francia y tiene éxito, después se la compran en Hungría y en Hungría falla completamente. Y Robert Koch lo denuncia por mala praxis y dice que ese experimento estaba adulterado y que había inactivado a estas bacterias. La verdad es que él tuvo que reconocer posteriormente que sí, que la habían inactivado con bicromato potásico y por eso los carneros que habían sido vacunados no habían contraído la enfermedad, mientras que el otro sí. Koch lo retó a que hiciera la misma demostración en suelo alemán y Pasteur, como es natural, no acudió. Pero se enfrenta a todos los científicos de la época. Todos opinan que es imposible que unos bichitos tan pequeñitos vengan así y te tumben. Y sin embargo su teoría sale adelante. ¿Por qué? Está claro que le interesaba enormemente a la industria farmacéutica. Enormemente. Y es el problema de esto que os he comentado, aparte de que hoy día con el microscopio de campo oscuro se ha demostrado que todas estas somátidas y microcimes, lo veremos más adelante también, existen, el problema es que es lógico, que uno ve lógico, que la teoría de Hipócrates era lógica, que la medicina se ha guiado por ello durante más de 2000 años de una manera que se podía entender. Y sin embargo, decía Rudolf Hitler en su libro Mi lucha, Mein Kampf, que para transformar una mentira en verdad solamente había que repetirla el suficiente número de veces. Y mira que no lo han dicho. Y hoy día todos nos creemos que hay unos bichitos muy pequeñitos que vienen, nos invaden, nos pegan 2 tortas y nos mandan a la cama. Por favor. Por favor. Bueno, no pasa nada. Dicen que si tomas el camino equivocado, pues te vuelves y tomas el correcto. Si no fuera por la cantidad de recursos destinados a esta medicina que se siguen destinando y sobre todo por el daño que se ha hecho. Es que la medicina, desde que está en manos de la industria farmacéutica, cada vez es más agresiva y cada vez es peor. Y el pobre médico está en medio entre lo que le da a la industria farmacéutica para que trate a los pacientes y los pacientes que no pueden estar contentos con los resultados y se la pegan por todas partes. Ya no sabe qué hacer. Hombre, la verdad, ¿qué hubiera pasado si en aquella época hubiéramos seguido el camino correcto? Si hubiéramos llegado a la conclusión de que realmente son alteraciones del medio interno, que son las que permiten, como decía Virchow, que vengan los microorganismos patógenos y asienten ahí, y no son la consecuencia de la enfermedad, no son la causa de la enfermedad, sino la consecuencia de la misma. Pues no lo sé por dónde hubieran ido los tiros, pero, la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron una vez qué veía en todos esos miserables enfermos a los que trataba, y ella dijo que veía a Dios en todas sus posibles manifestaciones humanas. A uno le sorprende mucho que la Madre Teresa de Calcuta, viviendo donde vivía y en contacto con la gente con la que estaba, nunca se le conociera enfermedad. No sé. Realmente estaba rodeada de estos bichitos. Y al final, lo que os voy a poner son frases de monstruos de la medicina, son los padres de la medicina que a mí me han enseñado. Pues tenemos que estar de acuerdo con Claude Bernard, padre de la fisiología y de la medicina científica, la investigación en medicina, cuando nos decía
lo más importante en el proceso de la enfermedad es el terreno del paciente. Los microbios cambian y se desarrollan como resultado de cambios en este terreno en el cual viven. La enfermedad, como proceso biológico, se desarrolla dependiendo de este medio interno. El aspecto determinante de este terreno es el pH. Y es el primero que nos dice que el pH es el secreto de la salud, Claude Bernard. Si Rudolf Virchow nos decía que si volviese a vivir, Rudolf Virchow creó la teoría celular, es el padre de la patología general y es de los médicos más venerados durante toda la carrera de medicina. Y él nos decía que si volviera a vivir, dedicaría toda su vida a probar que los gérmenes buscan su hábitat natural en el tejido enfermo, en vez de ser la causa de la enfermedad del tejido. Al igual que los mosquitos buscan el agua estancada, pero no son los causantes de los charcos estancados. Está claro, ¿verdad? Antoine Béchamp, que es el que os comento un poquito, pues el científico mayor de la época y que queda en el anonimato por la preponderancia de Pasteur, nos dice: las bacterias que se encuentran en el hombre y los animales no causan enfermedades. Tienen la misma función que aquellas encontradas en la tierra o en las aguas residuales. En cualquier parte de la naturaleza están allí para reconstruir tejidos muertos o enfermos, o procesar desechos corporales. Y es bien sabido que no atacarán ni pueden atacar al tejido sano. Los tejidos del cuerpo están sanos cuando reciben los nutrientes apropiados. Y el enorme problema que tiene esto es que es lógico. Aparte de que se pueda demostrar hoy día con el microscopio de campo oscuro, aparte de que podéis profundizar, y os animo, no me creáis, simplemente yo pretendo despertar un poquito de curiosidad para que indaguéis. Sabéis que hoy día tenemos una prensa libre que es Internet, y punto. Está todo ahí. Indagar. Pero si esto es cierto, qué trastada, ¿no? Qué trastada la medicina que nos practican. Bueno, tenía que empezar por el origen de la enfermedad y por ver cómo se produce, porque ahora comprenderemos un poquito más cómo puede actuar el pareo magnético. Y a lo mejor, pues, las ideas que os he transmitido son un poquito diferentes a las que nos dicen los estamentos oficiales, la industria farmacéutica y todo el mundo que nos quiere contar lo que ellos quieran. En los años 60 empieza la carrera espacial en excursiones cada vez más prolongadas de tiempo, y en los 70 ya empiezan a preparar el viaje del Apolo a la Luna, y los astronautas tienen unos controles muy exhaustivos cuando van a presentarse para optar a esa plaza de astronauta, y sobre todo tienen unos controles exactamente igual de exhaustivos cuando vuelven del espacio. Se estila entonces en aquella época esto de la cuarentena, entonces lo metían en el hospital y empezaban a ver todo cómo venían. La verdad es que Nakawaka en el 58 ya nos habla del síndrome de deficiencia del campo magnético. Richard Feynman, premio Nobel en el 65, nos dice: ahora nos damos cuenta de que el fenómeno de las interacciones bioquímicas y finalmente la vida misma tiene que ser entendida en términos de electromagnetismo. Afortunadamente nosotros no lo hemos desarrollado en el 78, y entonces la FDA, la Food and Drug Administration americana, que está financiada en un 80% por la propia industria farmacéutica, reconoce oficialmente que la aplicación de energía magnética no tiene ningún riesgo para la salud y acepta la utilización de esta con fines terapéuticos. Bueno, vale. La NASA comprobaría más adelante que al abandonar los astronautas el campo magnético de la Tierra padecían la denominada enfermedad espacial, caracterizada por el desarrollo de osteoporosis, deficiencias en el sistema inmune, etcétera, etcétera. Y una de las cosas con las que se encuentran es que la mayoría de los astronautas venían con el pie derecho más corto que el izquierdo. Y entonces meten a estos astronautas en los hospitales, les solucionan el tema de la osteoporosis, les solucionan el tema del sistema inmunológico, pero no pueden ponerle la pierna bien. Y entonces la NASA contrata a un físico, a Richard Broderick-Meyer, para que viera a ver qué pasaba con esto y si podía solucionar este tema del acortamiento del miembro. El físico dice: bueno, ¿qué hay aquí que no hay arriba? O al revés, dice: bueno, hay 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, el magnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, y lo que no existe ahí fuera es ni la gravedad ni el magnetismo. Y la gravedad nos afecta poco, es decir, el hombre nunca se desarrolla mejor que cuando está en el vientre materno, y ahí está un poquito exento de gravedad, está un poquito dentro del líquido amniótico y no siente la gravedad.
Pero el magnetismo nos afecta en todo. Nos afecta en las galerías que hacen las ratas debajo de tierra, en la migración de las aves, de las ballenas, en la formación de las rocas, en la formación del hielo y enormemente en todos los seres vivos. Somos dependientes del magnetismo terrestre. La vida aparece hace 3.500 millones de años al mismo tiempo que se crea el campo magnético de la Tierra. Dependemos de ella. Y entonces lo que hace con los astronautas es que lo pasa por fuentes magnéticas muy fuertes y se encuentra que los pies se le ponen bien. Bueno, pues él sigue investigando y ya que está contratado, pues empieza a ver qué pasa aquí. Y entonces empieza a analizar el cuerpo con imanes y se da cuenta que la pierna derecha a veces se pone más larga y otras veces se pone más corta. Y él empieza a razonar un poquito esto por qué puede ser. Lo primero que se plantea es por qué no se produce en el hemicuerpo izquierdo. Y él llega a la conclusión de que lo que tenemos en el cuerpo izquierdo, diferente del hemicuerpo derecho, es el corazón. El corazón emite un impulso eléctrico cada segundo que despolariza todo el segmento izquierdo y entonces se mantiene inmóvil. Entonces tenía que ser algo referido a esto que despolariza el corazón, lo que le hiciera que en mi cuerpo derecho se acortara o se extendiera. Y además resultaba curioso porque encontraba a lo mejor un foco en el hígado y el pie se contraía. Pero si le daba la vuelta al imán, y sabéis que el imán por un lado es positivo y por otro lado es negativo, pues la pierna no se contraía, no pasaba nada. Como buen físico, él se fue un poquito pues, a la base, a la raíz, y dijo, bueno, vamos a ver, el cuerpo está constituido en un 70 o un 80% por agua. Y el agua, es decir, se sabía entonces ya por el tema de la kinesiología descubierta por George Guhert y toda la respuesta muscular inteligente, etcétera, etcétera, se sabía que órganos internos podían cambiar de ese pH neutro a estar ácidos o a estar alcalinos cuando enfermaban. Pero claro, eso no lo podíamos medir. Se sabía, pero no lo podíamos medir. Podíamos medir el pH de la saliva, de la sangre, de las lágrimas, de la orina, de todos los fluidos externos, todo lo que el cuerpo echa fuera. Pero lo que pasaba dentro no se podía comprobar. Él lo que comprobó es que, por ejemplo, si teníamos un hígado con una hepatitis que entra en acidosis porque es un virus, y ponía ahí un imán positivo, el miembro se contraía. Entonces llegó a una cosa muy clara, y es decir, en el cuerpo hay focos ácidos y focos alcalinos, y esa alteración del pH interno es lo que ocasiona las enfermedades. Y además, pues propuso al final hasta tratarlas de una manera muy clara, y es si aquí tengo un foco positivo, ácido, con un exceso de hidrogeniones, sabemos que en las soluciones acuosas la acidez de una solución coloidal siempre viene dada por el número de hidrogeniones que tiene y estos vienen dados por la disociación del agua, después lo veremos. Entonces, él encontraba una serie de focos que tenía alterado el pH en el cuerpo. Entonces decíamos, bueno, pues aquí tenemos un montón de hidrogeniones positivos, le vamos a poner un imán negativo para que succione estos imanes, estos H positivos, estos hidrogeniones, estas partículas que son las que nos están provocando el foco acidótico. ¿Me entendéis un poquito, no? Un poquito. Si después, cualquier duda, por favor, me la volvéis a preguntar. Y sacó un libro que se llamaba Principios de la terapia magnética, biomagnetismo. Muy interesante, porque Breuer descubrió muchas cosas. No tuvo la idea genial de Geuss, pero descubrió muchas cosas. Él lo que vino a descubrir es que estos focos de acidez y de alcalinidad que había en el cuerpo se manifestaban por el acortamiento de la pierna derecha. Entonces, en este libro nos saca una idea que es el nivel energético neutro, que son un pH 7 más menos 3, que también es muy lógico. Todas las reacciones del cuerpo se producen en unas condiciones normales. Esas condiciones normales pueden ser, por ejemplo, entre 36 grados y medio y 37 grados y medio de temperatura. Cuando es por encima o por debajo de esto, ya las reacciones químicas se producirán más aceleradamente o no se producirán o tendrán una serie de alteraciones. Pero habíamos comentado, por lo que comentaba Claude Bernard, de que quizás el elemento más importante de ese medio interno es el pH. Y son las alteraciones del pH las que más condicionan esas variaciones en. Él dijo que en un pH 7 más menos 3 décimas existía la salud y cuando girábamos hacia la acidez aparecerían virus y cuando girábamos hacia la alcalinidad aparecían bacterias. Y que esos focos, tanto ácidos como alcalinos, los podríamos ver, estudiar,
por el acortamiento que se producía en la pierna derecha. ¿Hasta aquí más o menos claro? Hasta aquí se entiende. Bien. Breuer sigue investigando, pero claro, hizo una cosa muy mala, y es aconsejar tratar enfermedades sin medicamentos, solamente con fuerzas magnéticas. Esto no podía ser. Y los jefes de turno pues le rescinden el contrato, lo echan y se tiene que ir a buscarse la vida dando conferencias por un lado y por otro. En el 88 da un curso de Energy Therapy, de energía energética, en la Sociedad de Medicinas Alternativas de Guadalajara. Y a ese curso va el doctor Goiz. Entonces explica toda su teoría de que dentro del cuerpo hay focos ácidos y focos alcalinos, que son los que provocan las disfunciones de los órganos y las enfermedades, que esos focos los puede uno encontrar por la distensión o el acortamiento del hemicuerpo derecho, porque se acorta la oreja y se acorta el dedo, pero vemos la pierna porque es el mismo más largo, pero es todo el hemicuerpo que se acorta. Y además, en fin, le explica un poquito cómo era todo. Goiz había sido fisioterapeuta, se había hecho médico, trabajaba en un hospital, pero habían cerrado el hospital para hacer obras y al final esas obras pasa el pollaque, pues duraron años cuando estaban previstas meses, se vio obligado a trabajar con muchas medicinas alternativas, acupuntura y muchas cosas de medicina física. Y esto de los imanes le gustó y empezó a aplicarlo. Los imanes tienen muchos efectos, aunque sean sintomáticos, pero él empezó a poner imanes, a rastrear el cuerpo por todas partes, a ver dónde se acortaba y poner los imanes tal como se lo había explicado Breuer. En aquella época hay muchos pacientes con SIDA y yo no sé si existe o no existe el SIDA. Yo la verdad es que tengo muchas dudas, por lo menos tal como nos lo han contado, lo tengo muchas dudas, pero es verdad que nosotros en esos pacientes, en la mayoría, encontramos un foco de alcalosis, OH negativos, hidroxilos en el timo, y encontramos un foco de acidosis, hidrogeniones positivos en el recto. Entonces, cuando venía un paciente de SIDA, él decía, bueno, pues si aquí tengo un foco de OH negativos, voy a poner un imán positivo para que succione esos hidroxilos que se encuentran ahí. Y en el recto, si tengo un exceso de hidrogeniones positivos, pues voy a poner un imán negativo para que atraiga a estos iones positivos e intentar sacarlos del cuerpo. Pero los pacientes iban regular. Y dice que un día paseaba cerca de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Sabéis que los mexicanos le tienen una devoción muy especial, muy especial a esta Virgen. Aquí es bueno, comparable a la que le tenemos a la Macarena o a la Esperanza de Triana, pero muy fuerte. Y él dice que un día paseando por allí, iba para la consulta y le estaba esperando un paciente que era el marido de una ATS, que llevaba tratándolo tiempo, que cada vez iba peor, y era un SIDA y estaba ya pues terminado. Y él ya no sabía qué hacer con este paciente. Y entonces él se quedó pensando por allí y dice, bueno, vamos a ver, si tengo aquí un foco de OH negativos y atrás un foco de hidrogeniones positivos, ¿qué pasa si yo le pongo aquí un imán negativo que repela esos hidroxilos con carga negativa? ¿Y qué pasa si en el recto, que hasta ahora ponía un imán negativo para que atrajera las cargas positivas, pongo un imán positivo para que repela esas cargas? Lo que pasó es que en muy poco tiempo, en 10 o 15 minutos, se comprobó que ya estos imanes no testaban acortamientos ni elongaciones del hemicuerpo derecho, ya no pasaba nada. Ahora veremos el porqué. Y lo segundo que pasó es que el paciente a la semana vino muchísimo mejor y a la otra semana vino mucho mejor. Y en 3 o 4 semanas se curó un paciente que estaba a terminar. Ahora, entonces, ya lo veremos, empezó a tratar a más pacientes de SIDA con esto y evolucionaban igual, evolucionaban bien, evolucionaban muy bien. Y después él había sido fisioterapeuta, había tratado a muchos pacientes con tuberculosis y entonces pues veía a los pacientes de tuberculosis habitualmente, se encontraba un foco con una disfunción del pH en un hombro, ácido, y en el otro se lo encontraba alcalino, o si aquí era alcalino, aquí era ácido. Y dice que le llegó entonces un chiquito con un ganglión abscesificado, con un tuberculoma, un ganglión afectado por la tuberculosis, supurando, y dice que le puso los imanes igual que había hecho con el paciente de SIDA, es decir, lo contrario, si aquí tenía un foco positivo con OH positivos, ponía un imán positivo, y si aquí tenía un foco con hidroxilos o OH negativos, ponía un imán negativo. Y dice que el paciente vino a la semana y esto estaba prácticamente cicatrizado. Y después se encontró con la rabia, y después poco a poco fue desarrollando los pares que identifican, pues alrededor de 300 pares que tenemos ahora que identifican prácticamente a casi todas las enfermedades que nos afectan.
Él describe entonces el par biomagnético como el conjunto de cargas que identifican una patología y que están constituidos por dos cargas principales de polaridad opuesta que se forman a expensas de la alteración fundamental del pH de los órganos que la soportan y que están en resonancia vibracional y energética. Se retroalimentan. Y esa es la definición del par biomagnético. ¿Qué quiere decir eso? Algo muy simple. Quiere decir que en el cuerpo, si tenemos un 70 o un 80% de agua y la acidez de una solución acuosa viene por la cantidad de hidrogeniones libres que tenemos en esa solución, y estos hidrogeniones vienen de la molécula de agua, pues tendremos los mismos hidrogeniones que hidroxilos. Y que si aquí tenemos una carga positiva de 35.525.000 hidrogeniones, quiere decir que aquí tenemos una carga negativa de 35.525.000 hidroxilos. Hay dos focos que han alterado el pH y que tienen la misma carga energética. Y se retroalimentan unos a otros. La verdad es que decía Nicolás Tesla que si quisiéramos entender el mundo que nos rodea, empezáramos a hablar de energía, frecuencia y vibración. Si realmente pensamos qué somos, no somos un saco de huesos, porque ni de órganos, ni de tejidos, ni de sistemas, ni de células, ni un montón de proteínas, hidratos de carbono, grasas, moléculas. Al final estamos compuestos por átomos. Y el átomo tiene un 99,99% del espacio vacío. Es decir, si el núcleo del átomo tuviera el tamaño de una pelota de baloncesto, el electrón estaría a 30 kilómetros. Y si pudiéramos hacer una fotografía de nuestro cuerpo cuando todo está parado, veríamos una nubecilla de energía muy ligera. Muy ligera. Es el movimiento de toda esa estructura lo que nos da la ilusión de masa y de forma y de todo. Es decir, que esta teoría era lógica. Era lógica. Los focos de acidez en el cuerpo, si tengo un hígado ácido por una hepatitis, me vienen porque tengo más hidrogeniones de la cuenta. Pero si aquí tengo más hidrogeniones de la cuenta, en algún otro sitio del cuerpo tendré hidroxilos, los que le han sobrado estos hidrogeniones. Y además, con una frecuencia vibracional y energética idénticas, perfectas. Y cuando los enfoco, cuando aquí estos los repelo y cuando aquí estos los repelo, y las fuerzas magnéticas creo que salen a una velocidad de 400 metros por minuto y nosotros tenemos los imanes puestos dependiendo de dónde esté el ecuador, 10, 15, 20 minutos, al final se atraen cuando se encuentran un hidrogenión y un hidroxilo, ¿qué pasa? Se convierte en agua, se neutraliza el pH, se vuelve 7. Y los bichitos se van, porque no tienen el terreno apropiado. Y decía la doctora Clark que si quitamos la basura, si quitamos las ratas, pero dejamos la basura, las ratas vuelven. Pero si no quitamos las ratas, si quitamos la basura, las ratas ellas solas se van. Y cuando nivelamos el pH se neutraliza. Esto tiene un problemón enorme, que cuando te lo cuentan dices, esto no puede ser. Pero cuando llegas y empiezas a practicarlo, la gente empieza a curarse. Con unos imanes como estos. Y siempre viajaba con una maleta de medicinas y hoy viajo con 6 imanes. ¿Qué hace una persona cuando se encuentra con un descubrimiento como esto? Contárselo a todo el mundo. Primero se lo cuenta a la mujer y la mujer le dice, no se lo digas a nadie, que te corren, no se lo digas a nadie. Y él no se lo dice a nadie. Aguanta 3, 4, 5 años. Pero ya a los 4 o 5 años ya no puede, ya es que no te lo puedes callar, tienes que contarlo como sea. Y entonces va a su maestro al hospital y se ríen de él. Y va a la autoridad competente y también lo manda para casa y se ríe de él. Y protesta tanto y le manda una carta al presidente de la República que le cierra la consulta y al final para abrirla él tiene que firmar un documento donde se compromete pues, a no difundir, a no seguir, en fin, una serie de historias sobre el biomagnetismo. No sabe a quién acudir. En esa época pasa una cosa muy graciosa y es que la Fundación Rockefeller saca un premio de $1 millón al que fuera capaz de encontrar una forma fácil de diagnosticar enfermedades venéreas que estaban creciendo más de la cuenta. Y él se va allí a la Sexta Avenida de Nueva York, al número 66, y presenta su
su estudio, paga $10.000, dice, y lo seleccionan. Y lo invitan a ir a la OMS, a Suiza, a exponer su descubrimiento delante de, creo que fueron 20 laboratorios o algo por el estilo. Y cuando termina su exposición le dice que maravilloso, pero que no puede ser, porque la medicina tiene que costar dinero, y si no cuesta, no sirve. Bueno, la verdad es que fue mendigando por hospitales y por todas partes para que probaran su sistema, para que vieran si realmente eso era cierto, y la gente se curaba, a ver qué coño pasaba. Lo único que consiguió fue un compañero de Marbella, Ilú, que le prestara la clínica, una clínica muy bonita que tiene allí en Puerto Banús, para demostrar esto. Y se invitó a 2 laboratorios para que hicieran el chequeo de los pacientes antes y después de tratarlos. Cuando llegó el día en cuestión se presentaron 250 pacientes y no se presentaron los laboratorios. Entonces, Ilú trabajaba, es un gran experto en el microscopio de campo oscuro, y lo único que hizo fue hacerle pruebas a los pacientes antes y después. Es un estudio muy bonito que está en internet, que dura, creo que son 55 minutos, y esto que os traigo aquí es un resumen de 5 minutos, solo. Un pequeño pinchazo en el dedo meñique. Relaja. El dedo quieto, un segundo. Y un test de coagulación, que lo dejamos secar, tarda unos 10 minutos. Y ya está. Gracias. Lo primero que vemos en la sangre de Ana sobresale el hecho de que tiene mala circulación, los glóbulos rojos están totalmente apelotonados. El aspecto normal sería como en la imagen que hay ahí atrás, deberían ir sueltos de uno en uno los glóbulos rojos, y aquí los tenemos prácticamente en forma de pila de monedas. Por naturaleza los glóbulos rojos se repelen entre sí porque las membranas tienen una carga eléctrica negativa, y lo que está pasando es que esta sangre ha perdido esa carga eléctrica. CDEG, cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Deténganme aquí con su otra mano. Suelta el... Ok. Eso es. Y veníamos con un diagnóstico de hepatitis. Cirrosis. Es cirrosis. Absceso hepático amibiano, perihepático, posthepático, luto ilíaco, interiliaco, riñón, tétanos. Tétanos. Clostridium titánico. Riñón. Me siento nueva. Ya está. Repetimos lo mismo. Yo sin mirar ya sé lo que voy a ver, porque ha pasado igual siempre. Espero que no me decepcione. No. Efectivamente. Sí, es de ella. Es la misma persona. Ya se le La explicaron, sangre sí. suelta. Es ¿Le soltar. vuelvo a pinchar otra vez? Es impresionante. Fantástico. Su opinión ahora mismo, después de esto que está pasando. Mi opinión después de lo que está pasando es que deberíamos hacer un esfuerzo por conseguir nominar al Dr. Boyce para el premio Nobel, por ejemplo. No sé.
Es lo primero que se me ocurre. No sé si a ti se te ocurre otra cosa. No, es lo que yo iba a preguntar, que lo del Nobel, ¿a usted cómo le suena, doctor Güell? Desgraciadamente yo estoy satisfecho con el hecho de vivir y que me den permiso de trabajar con personajes tan ilustres como el doctor Ilú, pero el premio Nobel pues formalmente no me interesa, ya tengo yo premios. La principal calificación que yo tengo es de Tlamatini en México y me la dio una sociedad de geografía y abajo dice Tesoro Viviente de México. Para mí eso es suficiente. Preciosa definición. La cosa se complica, porque si la verdad es que ya con el biomagnetismo tenía unos problemas enormes para que las autoridades pues lo creyeran y pudieran pues seguirlo. Ahora se encuentra que un día pues está diciendo la mujer, le ayudaba a Elena, ponle el imán más abajo, más arriba, más acá, más a un lado, más a otro. Y ahora se encuentra, pónselo encima del hombro. Y cuando se lo va a poner encima del hombro, él se encuentra, ya lo veía viendo, que la pierna se acorta cuando hay ahí un foco, antes de que la mujer le pusiera el imán. Y se quita. Y empieza a rastrear el cuerpo simplemente con la voz, sin los imanes. Y funciona. Y el cuerpo responde perfectamente. El año pasado explicamos un poquito más el porqué. Y entonces aparece la energética. En 1993 se inició el rastreo bioenergético por el esfuerzo mental. Pues ya era más complicado todavía. Y ahora se le complica más todavía la historia, porque en el 95 se empeñan en que trate a una persona que estaba enferma en Italia. Y él la trata, y esa persona de Italia se cura. Era una jaqueca muy grande, era hermano no sé si era del cardenal de allí de México, o de un personaje de México, él lo trató a través del hermano y esa persona se curó. Hoy día, la teleenergética, los tratamientos a distancia forman parte de la praxis habitual de todos los biomagnetistas. Yo tengo todos los días varios emails de personas que están a miles de kilómetros para que la trate, y no me gusta. Pero si no puede venir, las trato a distancia. A mí me gusta ver a la gente, yo, en fin, y el contacto con ellos. Pero si no, claro que los trato, claro que lo hago. Las consecuencias inmediatas tanto del rastreo mental en pacientes tratados directamente en el consultorio como las detecciones e inducciones bioenergéticas a distancia trajeron de inmediato resultados que rompían con todos los paradigmas clínicos curativos ortodoxos, inclusive con el biomagnetismo médico o medicinal. Nosotros normalizamos un medio alterado con un pH alterado en donde identificamos una zona de acidosis que se corresponde energética y vibracionalmente con una zona de alcalosis con la misma frecuencia y se neutralizan. Impactamos las dos y se neutralizan. Y el paciente se cura. Y el problema que tenemos es que hay mucha gente que lo hace en España con muy diferentes escuelas, con muy diferentes resultados. El doctor Güell realmente no aconseja a nadie, dice que cada uno se aconseja a sí mismo. Lleva razón. Y te costará más tiempo o menos tiempo, pero ese es el tiempo que te tiene que costar el que la consulta te salga adelante, porque tú tienes que madurar, ir asimilando todas estas ideas y todas estas cosas. Necesitas ese tiempo y al final sales adelante. Y no solamente sales, sino que cuando una vez ya lo dominas, cada vez tienes mejores resultados. El problema que tenemos es que yo diría que el 70%, 80% de las personas se curan en la primera sesión. De enfermedades que llevan 15 años, 20 años tratándose en la medicina alópata. Y hay un 20 o un 30%, yo diría que de ese 30% hay un 20% que necesita 3, 4 sesiones, excepcionalmente 5, y cada vez menos, quizás menos de un 10% de personas que no terminan de curarse. O por lo menos, en fin, no estamos en condiciones de curarlo absolutamente todo, pero una medicina que tenga un resultado de 90%, así, sin dolor, agradable, bien. Porque además los imanes tienen una serie de efectos y muchas veces el paciente lo dejas con los imanes y se te queda dormido, lo relaja, es enorme. En fin, yo traeros un poquito más del biomagnético, traeros algo más también de que quizás la medicina alópata, lo que nos cuenta de las enfermedades no es correcto, y si no es correcto, cuidado con las vacunas y cuidado con tantas medidas que utilizan para esto, y poco más, animaros a que lo probéis y que a quien esté en su programa que lo estudie y lo practique, pero por lo menos que sepáis que esta técnica existe, que lo más importante de una medicina es el daño que puede hacernos, y esta técnica por lo menos no nos puede hacer daño, que nos cura, que bien, pero por lo menos no me hace daño.
Y que además pues tenemos una medicina, la medicina alópata, que por interés de la industria farmacéutica trata signos, trata síntomas, no trata la causa de la enfermedad. Y te da un antiácido si tienes una gastritis, o un analgésico si tienes un dolor de cabeza, o un antiinflamatorio si te duele la rodilla. Y deja que la enfermedad progrese. Porque para la industria farmacéutica actual, tú eres negocio cuando caes enfermo y dejas de ser negocio el día que dejas de estar enfermo. Animaros a que lo probéis y los que piensen que están en su programa, que lo estudien, que es fácil y se van a alegrar siempre. Daros las gracias por venir y, bueno, os espero, ya habrá más ocasiones. ¿Vale? Gracias.